Historias neoyorquinas. Cuento. La ciudad de los rascainfiernos. Era increíble, para la mayoría inaceptable, pero la verdad era la realidad. Quienes fuimos testigos, podemos atrevernos a hablar de este caso que fue oculto para el mundo. Los representantes de la iglesia aceptaron ser los encargados de acabar con aquella incurable enfermedad. Y los hombres del gobierno cumplieron entregando a los miles de infectados con el extraño virus. Consideramos que esto es la presencia del infierno en la tierra. La iglesia debe acabarlo, debe devolverlo. El Manhattan nunca duerme, pero tampoco puede hablar, y esto lo saben los hombres del poder. Por tal razón, atravesaron la madrugada dándose cacería de enfermos de aquel mal. Señor obispo, se le comunica que ya hemos repartido a más de 10.000 de los infectados. Las iglesias están topadas. Está bien, Dios nos entienda. Las iglesias del centro habían abierto sus puertas, dejando pasar a los miles de enfermos fallecientes por el virus. Cuando llega el amanecer, el Manhattan es cubierto por sus ruidos y su gente. La ciudad ignora lo ocurrido por sus calles y el plan de los hombres de la Santa Biblia. ¿Qué profundidad tienen los pozos? Parecían estar seguros de lo que hacían. Señor obispo, se ha acabado a la máxima profundidad y se espera su orden para arrojar a los endemoniados. Llegada la hora, los hombres del bien comenzaron a hacer realidad su solución para salvar al mundo. Apoyados por las autoridades, se dieron en tranquilidad para ejecutar al despiadado y enfermizo plan. En nombre de Dios, pueden comenzar. Cuando se dio la orden del máximo, fue el inicio de la cura. Uno a uno los enfermos con el virus fueron arrojados hacia las profundas fosas. El engaño con el que se les atrajo los llevó a caer a aquella trampa hacia la muerte. Los gritos de los sentenciados se pierden ante la sorpresa de tal cura. Mas para los verdugos de Dios, cada muerte era el fin de un demonio en la tierra. Vuelve, maldito demonio, vuelve a tus profundidades. No hubo compasión, todos fueron arrojados. Luego la orden superior fue la del que sellaran las fosas, creyendo así haber acabado con aquel mal de la degeneración del mundo. Las autoridades se hicieron presentes en las misas de agradecimiento a Dios y a la vez felicitar la función atrevida de la iglesia. En esos instantes comenzó a sentirse un extraño fenómeno. Las cruces de todos los templos cambiaron de posición, como si el cielo estuviese bajo la tierra y el infierno sobre ella. Y aquello se haría verdad. Los hombres del poder se horrorizaron y tuvieron que huir de los templos.
al no soportar ni explicarse el ruido, llanto y lamento de las estatuillas santificadas de la iglesia. Dios mío, ¿qué sucede? Dios mío. El cielo de Manhattan se había enrojecido totalmente. La gente de la ciudad ignoraba la razón, por ello no se explicaban la extrañeza del tiempo. La ciudad estaba tomando otra posición. Llegada la noche, los gigantes del concreto sufren al sentir sus cabezas sobre el fuego. El cielo estaba donde siempre. Era en Manhattan el que se hallaba rascando los infiernos. Y a la vez fue sintiendo cómo se le introducían miles de seres embravecidos, enloquecidos. Los expulsados del virus estaban volviendo, regresaban espantados. Al verse a sí mismos, maldicen el engaño y a sus verdugos. Al rozar los infiernos, la ciudad se ha devuelto a sus enfermos. Cuando la luz del astro llega a Manhattan, es para devolverle la normalidad. La ciudad vuelve a rascar los cielos. Las cruces de las iglesias obedecen el cambio y las estatuillas dejan de llorar. Los fieles no entienden el rezo desesperado de la iglesia. Ni a los hombres de la Biblia mostrando su arrepentimiento ante Dios. Mientras las autoridades quedaron silenciadas, contemplando el cómo se multiplican los enfermos del incurable virus. El retorno de los sepultados ha fortalecido aquel mal. Era increíble, para la mayoría inaceptable, pero la verdad era la realidad. Quienes fuimos testigos, podemos atrevernos a hablar de este caso que fue oculto para el mundo.